Muy bien, queridos estudiantes, vamos con esta segunda parte de esta sesión de clase donde hablaremos sobre el primer gobierno de Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Alan Gabriel García Pérez fue el presidente de la República que asumió el gobierno como el segundo presidente más joven de nuestra historia. El presidente más joven ha sido Salaverry. En este caso, él asume con 35 años de edad como presidente de la República, sumamente joven obviamente, y pues eso le va a dar una oportunidad para haber sido posteriormente presidente de la República por segunda vez. Como ustedes saben, Alan García se suicidó, falleció, ante críticas de corrupción, ¿no? Pero no de este primer gobierno, sino del segundo gobierno en el que él se encontraba. Sobre este primer gobierno tendríamos mucho que decir y vamos a tratar de conversarlo ahora. Se habla de que el gobierno de Alan García de repente fue uno de los gobiernos más corruptos que va a existir, que el partido aprista que llegó al poder simplemente pues realizó múltiples actividades de corrupción, pero que lo hizo de esa forma en la que se dice muy peruana y que tratando de cualificar a los peruanos como gente obviamente corrupta, muy viva, que se aprovecha obviamente de todos los demás, ¿no? Bueno, él era un político de clase media, estudió en Colegio Nacional, José María Eguren, de Barranco, estudió en la Pontificia Universidad Católica de Perú y es abogado, recibe el título de leyes en San Marcos en 1971. Obviamente no es algo que hay que comentar de él, ¿no? En las elecciones generales del 85, él va a derrotar a un grande de la política peruana en ese momento, que es Alfonso Barrantes Lingán, que fue alcalde de Lima y que después de ser alcalde de Lima postula a ser presidente con gran aceptación y siendo de la izquierda del Perú, que ya en ese momento estaba venida menos. Pero bueno, Alan García lo va a derrotar y va a generar, hablando de un gobierno para todos los peruanos. Durante esos 2 primeros años, bueno, estaban los dos grupos terroristas con gran cantidad de fuerza y en 1986 se va a producir, por ejemplo, la matanza de los Penales, donde murieron más de 300 senderistas en Lurigancho y El Frontón, y hubo muchas ejecuciones extrajudiciales de parte de él. Entonces, cuando a él se le va a procesar, se le está procesando por estos delitos que él, como máxima autoridad, debería terminar de asumirlos. Se crea el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Perú, que antes estaba dividida en lo que sería la Guardia Republicana, la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones del Perú, que era muy conocida como PIP. Entonces él lo fusiona todos en un solo grupo, que es la Policía Nacional del Perú. Y el Ministerio de Defensa que se va a crear es para reunir a todos los militares también en un solo espacio donde tengan a una autoridad para poder coordinar con ellos, ¿no? Se inaugura el Museo de la Nación, cosa que es bastante interesante que va a suceder porque va a ser el primer trabajo que se va a dar en base a la cultura. ¿Qué hechos vamos a reconocer en el caso de Alan García? Bueno, en el caso de él, su política económica realmente generó muchos problemas porque él anunció que su gobierno solamente iba a pagar hasta el 10% de sus ingresos por exportaciones a la deuda externa, que no iba a pagar más, que el Fondo Monetario Internacional declaró entonces al Perú como un país no elegible para darle créditos, porque si él no va a pagar nada más, entonces nosotros no le podemos prestar nada de ese dinero. Y el Perú, bajo esa consigna, dejó de ser sujeto de crédito internacional para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y entonces tenías que verte cómo tratar de resolver los problemas sin pedir dinero prestado, ¿no? Se dio un aislamiento internacional y se enfrentó al país con diferentes acreedores extranjeros, dándose la peor crisis económica de nuestra historia, ¿no? Y bueno, las reservas del Estado se agotaron, la crisis comenzaba a manifestarse, la gente se moría de hambre, las inversiones escasearon, la inflación comenzó a subir y no había forma de pararlo, existía mucho hambre,
miseria y desocupación. Pero de repente el problema también surgía en que mientras que todos estaban desocupados, todos los que estaban dentro del partido aprista estaban muy bien ganando dinero y ese hecho pues mortificaba a múltiples personas. Se hicieron marchas, paros entre los años 88 y 90, sin contar todo lo que estaba sucediendo con el terrorismo, ¿no? Entonces esto terminó en una profunda crisis económica de la cual nosotros no podíamos salir y teníamos en riesgo de pasar a ser un país tan pobre que todos pudiésemos morir literalmente de hambre. Se terminó la central de Charcani en Arequipa, en Lambayeque, la de Carhuatero, 27 centrales en Compapata, Cutervo, Piura, se electrificó Tintaya, Juliaca, Ica, Villacuri, Cajamarca, Guadalupe. Todas estas grandes obras que estaban, se calcula y se cree de que fueron, obviamente, cuando se licitaba, producto de muchísima corrupción, ¿no? Donde debe haber mucha cantidad de dinero que se ha negociado y por eso se hacían tantas obras, ¿no? Pero, bueno, obviamente algunas otras personas no estarán de acuerdo con eso. Son consignas diferentes. Los hospitales regionales de Cusco, Huancayo en Lima, María Auxiliadora y la Clínica Petita Ramos en Ica fueron creados en este gobierno. Se terminó el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. También el Instituto de Seguridad Social, que era denominado IPS, construyó 60 hospitales de apoyo. Se construyó también el Hospital María Auxiliadora. Se crearon 300.000 nuevas hectáreas agrícolas en el Perú y con Chavimochic se pudo irrigar en el norte del Perú muchos territorios. En la segunda etapa de Majes en Arequipas también se construyó la gran represa Gallito Ciego en Lambayeque y Lagunosa en Puno, Paucarani en Tacna. Grandes obras que venían proyectadas desde el gobierno de Fernando Belaúnde que comenzaron a ir concretándose en el gobierno de Alan García. En el aspecto social el terrorismo desbandó totalmente, destruyó todo lo que se tenía desde el gobierno de Fernando Belaúnde y durante los 5 años fue transversal al daño que sucedía en aspecto económico con Alan García. Como decíamos, se dio una matanza en lo que sería el penal del Frontón, cosa que después generó que ese penal se tenga que eliminar gracias a la rebelión que se hizo en este penal. Entonces entraron los militares y mataron a todos los senderistas que estaban justamente en ese lugar siguiendo condena, ¿no? Se utilizó dinamita, explosivos, se demolió todo el pabellón azul donde tenía lugar el motín y luego se llevaron a los internos que se habían rendido. A esto se dice que asesinaron a balazos según algunos testigos. Frases que tenía Alan García que nos decía a todos los peruanos en esta época. No hay que tener miedo al movimiento de los precios. Y la inflación, miren cómo iba. La verdad es que era bastante terrible porque mientras que todos estaban de color azul, el Perú era la línea roja que está subiendo, ¿no? La inflación acumulada en el gobierno de Alan García aumentaba y cuando él termina va a estar en 2.178.482%. ¿Ok? Y es terrible la situación económica que nos dio. Otra frase, hay que temer que los salarios retrocedan más bien. Y la verdad es que las remuneraciones reales y lo que se podía consumir se puede ver a través de estos cuadros, ¿no? En agosto del 85 todo lo que se podía consumir y en julio del 90 de verdad la remuneración era mucho menor y obviamente se consumía mucho menos. Mi gobierno es de los pobres, decía él, ¿no? Bueno, cuando él empezó su gobierno realmente habían 16.9% de pobres. Cuando él termina su gobierno la pobreza va a estar en 44.3%. Hemos sustituido la vieja economía en la cual los dólares disminuían pagando la deuda por una economía en la que nuestras reservas se mantienen y aumentan. Bueno, las reservas terminaron en menos 105. Todas estas frases son muy políticas, ¿no? Eran parte del discurso que él tenía, porque él llega al poder por ese verbo florido que él tenía, convencía a las masas, hacía sus famosos balconazos y obviamente pues convenció a toda la población peruana. La inversión extranjera desde 1985 y 1990.
mientras que en el Perú era de 181, en todo el grupo andino era de 4.697 por cada uno de los países. Nadie invertía en el Perú, no les parecía un lugar importante porque simplemente no les daba las condiciones para la inversión. ¿Qué cosas se realizaron durante esta época? Los precios se multiplicaron 22.000 veces. El Producto Bruto Interno per cápita, o sea, por cabeza, cayó 20% al nivel de 1960. La recaudación fiscal cayó del 14 al 4% del PBI, Producto Bruto Interno. El déficit fiscal llegó a 8.7% del PBI. La pobreza se triplicó, pasando de 16 al 45%. Los salarios reales cayeron a menos de la mitad. Los niveles de consumo real se redujeron en 46%. Si bien es cierto, el desempleo creció, también el subempleo, que pasó de 42 a un 73%. Gente que trabajaba pero cobraba menos por su trabajo, con tal de seguir trabajando. Perdieron más de 1 millón de puestos adecuados de trabajo y se perdieron más de 124 millones de horas hombres por todas las huelgas que se realizaron en contra del gobierno de Alan García. El Banco Agrario prestó 2.576 millones y recuperando el 5%. La producción de los principales alimentos agrícolas cayó en 13%, la importación de productos agrícolas aumentó a 48%. Se incrementaron 2.724.000 en subsidios, 2.724 millones en subsidios a través del llamado dólar MUC. Este dólar MUC era obviamente una medida bastante interesante en la cual él decía que a las personas que estaban en algún tipo de empresa, si el dólar valía 3 soles, ellos lo valoraban, ellos lo compraban a 1 y se lo vendían a $1 para que ellos puedan invertir en el país y que les valga más ese dólar. Entonces era bastante interesante porque casi eran todas las empresas aliadas a Alan García que hicieron ese negociado con el dólar MUC. Único país de la región que vendió dólares a 30 centavos. Las exportaciones cayeron en 16% en términos reales, dejó el nivel de reservas internacionales en menos 105 millones de dólares. La deuda externa creció de 13.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares. El Perú se volvió inelegible para nuevos créditos internacionales. Y bueno, esto es lo que sucedió pues en el país mientras que estuvo Alan García. No recibimos flujos, se fueron muchos peruanos, las empresas públicas perdieron múltiples millones, se crearon empresas como Ecasa, ENSI, Pesca Perú, las cuales perdieron como 622 millones, no eran rentables, la gente más se aprovechaba de eso. Los depósitos en el sistema financiero cayeron de 23 al 5% y la mitad de los peruanos carecía de electricidad. La tercera parte de Lima no contaba con servicios de agua y desagüe, ¿no? Se creó la zona franca de Tacna con tal de traer mercadería que pueda pasar desde Chile hacia el Perú. Se apoyó a las pymes buscando tratar de que ellas puedan reflotar el aspecto económico de nuestro país. Y también hubo una lucha contra el narcotráfico, pero en algunos casos se consideraba que esta lucha no era tan real, ¿no? Que era solamente para observar porque la cantidad de droga que se vendía era sumamente gigantesca. Bueno, te dejo estas tareas para que sepas sobre el gobierno de Alan García y también sobre el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Nos vemos en la siguiente sesión.